Miren, pero no es solamente lo que decía el ministro de Educación. Hay una noticia que es aterradora. Dice, estudiante hiere a otro y se atrinchera en una escuela en San Luis. Esas son cosas, esos son los rezagos, esas son las cosas que nosotros estamos viendo en el sector educativo. Y Educa, que ayer tenía una actividad, dice que refiriéndose al estudio de UNICEF, CEPAL, etcétera, que la calidad educativa de República Dominicana es peor de lo que revelan los informes. Oigan, si ayer estábamos aterrorizados, oigan ahora, dice que el estudio de Educa elaborado, que eso que dice la UNESCO sobre que muestra que solo el 54% de los estudiantes de tercer grado alcanzan los niveles mínimos de lectura, dijo que en los estudios que ellos tienen locales todavía es peor la cosa. Que solo el 12%, oigan esto, solo el 12% de los estudiantes es capaz de leer y comprender lo que lee en el tercer grado de educación primaria. ¿Ustedes ven? Entonces ustedes ven en San Luis un muchacho que va a la escuela con un cuchillo y se atrinchera y R1 y secuestra a otros que tienen que meterse la policía para... ¿Ustedes están oyendo? Ay, Dios mío. La revolución educativa que nos dejaron los gobiernos, las dos gestiones de Danilo Medina con el 4%, el despelote del 4%. Y la fabricación de presidenciales wannabe. Miren, señores, Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que disminuye a 5,3 la proyección de crecimiento de la economía nacional. Estaba en 5,5 en abril y las proyecciones que se hacen con los ajustes en función de los precios, de las dificultades internacionales, combustible, etcétera, etcétera, pronostican que vamos a terminar creciendo en 5,3. Y para el 2023 vamos a crecer en 4,5. Eso está bastante cerca, como se conoce, del potencial de nuestra economía. Si quisiéramos así, estaríamos bien. Costa Rica, por ejemplo, va a terminar 3,8 en el 2022 para octubre, nosotros 5,3, El Salvador 2,6, Nicaragua 4, Panamá 7,5, etcétera, etcétera. Y para el año 2023, Costa Rica 2,9, nosotros 4,5, Panamá va a caer de 7,5 en octubre del 22 a 4. Entonces, a nivel internacional, Latinoamérica va a crecer más que el promedio en este año 23, en este año, pero que se va a ralentizar para el 2023. Igual como pasa, Europa, China, Estados Unidos están teniendo problemas también. Y el crecimiento mundial, que fue de 6% en el 21, cuando nosotros crecimos 12,3%, todo por el bendito rebote que querían aquí, la discusión y la cosa. Es rebote porque es rebote. 6% creció el mundo en el 21 y vamos a crecer 3,2 ahora, promedio, con todas las dificultades que está teniendo China en el sector inmobiliario, Europa con los combustibles y Estados Unidos con la inflación, en realidad por atizada en cierto modo, también por los combustibles, la cadena de suministro, pero no tanto como los combustibles como Europa, que el problema de Rusia le ha impactado bastante en el precio del gas natural. Y en el 2023 el crecimiento proyectado de acuerdo al Fondo Monetario Internacional será de 2,7. 6%, ahora 3,2 y el año que viene 2,7. En cuanto a la inflación, el Fondo Monetario estima de 4,7 que fue en el año 21, se disparó, no se tomaron las medidas a tiempo, todo el mundo hablaba, no, que eso va a ser temporal, que eso iba a pasar, pero se ha ido entronizando. 8,8 vamos a cerrar el 22 a nivel internacional, que más o menos comandamos nosotros. Y va a descender en el 2023 a 6,5 para llegar a la meta nuestra, no de los Estados Unidos,
de 4.1 en el 24, pero estamos hablando de la inflación a nivel internacional, a nivel mundial. Pero hacen un señalamiento que yo quiero precisar, que dice, el alza de los costos del endeudamiento, o sea, el incremento de las tasas de interés que están haciendo los bancos centrales para disminuir el dinero en circulación, para encarecer el costo del dinero y para que la demanda caiga, ¿verdad? Esos esfuerzos para enfriar la economía elevan el servicio de la deuda. El que tiene que un préstamo y le suben de 4 a 6, le están subiendo un 50% el interés. Si tú pagas 10 y te lo suben a 15, te están subiendo un 50%. Entonces, eso presenta un riesgo para muchas economías emergentes y preemergentes. Es como la inflación, como les decía a nosotros ayer, la inflación es un impuesto que afecta más a los más pobres. El que tiene recursos se protege de la inflación y por lo general tiene alternativas compensatorias. Entonces, ese problema del endeudamiento es lo que yo siempre he venido aquí alertando. No estamos nosotros en esa situación, ciertamente, pero la idea es que no estemos. No esperar que me enferme para ponerme la vacuna, que todavía tengo que estar peleando con gente hablando del COVID, discutiendo disparate todavía por ahí. Y en Estados Unidos están pidiendo más recursos para destinar ahora que empieza, ¿verdad?, el frío y las cosas, y que se pueden generar cualquier otro casos de esos, de descontrolarse, porque el COVID ya es como si fuera endémico. Hay 60, 70 casos, 80, no está afectando como antes. Entonces eso es importante. Pero a pesar de que el fondo habla de eso, y vimos ahí, ¿no verdad?, crecimiento casi al potencial, el CONEP, don Pedro Brache, dice que la economía dominicana se mantiene fuerte y que esperan que el próximo año siga así mismo como estamos viendo. 4.5 sería muy bien, no sería lo excelentísimo, pero dice que mientras hay otros países que están teniendo muchas dificultades y muchos problemas, hasta devaluatorios, nuestra economía se mantiene resiliente porque es diversificada. Nosotros tenemos ingresos por turismo, tenemos, gracias a Dios, buenos ingresos de la remesa, que no depende de nosotros, sino de los dominicanos que viven en Estados Unidos fundamentalmente y de los recursos que están teniendo con ese mercado laboral tan fuerte que hay en los Estados Unidos. Todo el que quiere trabajar en Estados Unidos ahora mismo encuentra trabajo. De hecho, hay más trabajo que las manos de obra disponibles. Que eventualmente, como decía el CEO de JP Morgan, para 6, 9 meses la situación empiece a cambiar y se entremos en recesión y se empiece a perder aproximadamente, veía un estudio de un economista, empecemos a perder, cuando digo empecemos, en Estados Unidos, se empiecen a perder alrededor de 175,000 empleos mensuales. Eso no está sucediendo, porque ahora lo que se está es generando 260,000, se esperaba entre casi 300, pero como quiera, se amplía. El desempleo en Estados Unidos es 3.5. Por eso, cuando se habla de la recesión, técnicamente, ciertamente que es, en términos, si es recesión, son 2 periodos consecutivos, 2 trimestres de decrecimiento del producto, y llevamos 2 trimestres de decrecimiento hasta 3, entonces ciertamente hay recesión. Ahora, hay recesión y hay recesiones. En este caso, si la recesión no ha impactado el mercado laboral, todavía el Banco Central va a seguir estableciendo mayores incrementos de la tasa. El presidente Biden ayer en una entrevista, lo oía, habló de una recesión, lo habíamos venido negando el gobierno, como yo le oía a Larry Summers también, que había sido ministro del Tesoro del Banco Mundial, de Harvard, lo conozco. Larry Summers decía que era algo atípico, que no importa, lo importante no es que se dé la situación, sino que no se extrapole a todos los sectores y no tenemos el problema de la caída del empleo y el desempleo y el paro generalizado y la caída de la producción significativa. Entonces pudiera ser que se dé el aterrizaje más smooth, más fluido, más suave, que lo que sea una caída estrepitosa.
que es el miedo, que es lo lamentable y que es lo que se trata de evitar. No será como la del 2008, cuando la crisis financiera global, que quebraron cantidad de empresas, bancos, y hubo que irlos a salvar, ni será como la del 20 con la pandemia, en lo absoluto. Entonces, yo pienso, pero van a seguir subiendo los tipos de interés. Entonces, por eso hago ese señalamiento y eso que dice el Fondo Monetario, porque dice el Fondo Monetario, pide a gobiernos no olvidar contener su gasto a pesar de la crisis actual. Yo ayer les comentaba, digo, sí, pero no me puede venir el ministro de Economía a decir que vamos a seguir la misma dinámica, la mecánica del gobierno pasado, porque no fue para eso que ganamos y que sacamos ese gobierno pasado, que endeudó este país hasta las tamboras. Yo lo he dicho, 19.000 millones le entregó en el 12 el presidente Fernández a Danilo Medina, con el periodo de las vacas gordas, sin necesidad de endeudarse, y se lo entregó a Luis Abinader. Sin la pandemia ya estaba en 45.000 millones, el doble, la deuda. Y hasta en un discurso lo decía el gobierno, que venga, bla, bla, pero entonces el gobierno no puede seguir con esa, endeudándose así. Hay que ver la parte entonces del gasto. Dice el Fondo Monetario que no olviden contener su gasto mientras toman medidas para ayudar a los más vulnerables. Cierto, el subsidio está muy bien, voy donde quiero llegar. La parte de la política monetaria del Banco Central también está bien. Entonces el gobierno tiene que hacer su parte en el área fiscal. Es lo que le están diciendo aquí el Fondo Monetario. Dice el fondo, celebra que los bancos centrales estén actuando, subiendo los tipos de interés para contener los precios, mientras pide a los países que acompañen esas políticas monetarias con su política fiscal, que eficienticen el gasto, que ciertamente los tipos de interés estaban en el suelo y que lo que se está es normalizando la situación. Dice el fondo, el deber de los gobiernos es buscar la consolidación fiscal y tratar de reducir su déficit público para evitar que la deuda siga creciendo. ¿Ve usted? Lo que yo le he querido. No podemos estar endeudándonos para pagar deuda, para gasto corriente, que tenemos 87% de gasto corriente en el presupuesto de este año. Y dice, y ahí a donde quería llegar es a esto, el fondo se muestra contrario a que se le ponga tope a los precios de los alimentos o la energía. Hay que dejar que el mercado pues corrija esas situaciones. Pero que esas medidas benefician más a los que más consumen que a los que más lo necesitan. ¿Qué es lo que yo he dicho con el subsidio a los combustibles? ¿Qué fue lo que vimos ayer con el tema de la inflación? La inflación del quintil número 5 de los de mayores ingresos fue de 0.5%. La inflación del quintil número 1, la gente de menores ingresos, fue de 0.37 en el mes de septiembre. Entonces, cuando se habla de subsidio de 30.000 millones para subsidio de los combustibles, esos subsidios no llegan necesariamente a los más necesitados, o sea, a los que más consumen combustible, el que tiene un Maserati, el que tiene una jipetona, lo que tiene lo que tiene aquí, lo que tiene allá. Entonces, mire usted cómo me da la razón el Fondo Monetario con estas recomendaciones, que yo las he venido haciendo y las escribí. La escribí la he escrito en varios de mis artículos en el listín. Y ese es un tema que el gobierno debe tomar en cuenta. Eficientizar la calidad del gasto y la parte fiscal, acompañar al Banco Central en la política monetaria con la parte fiscal y no decir, no, pero estamos haciendo lo mismo que el otro gobierno. No, no sacamos ese otro gobierno y lo pusimos a ustedes para que hicieran lo mismo. No, para que lo hicieran mejor. Y corrijamos y a futuro no tengamos un problema, porque los problemas llegan solos. Esto es Economía y Mercado, amigos. Venimos en breve.